Bienvenidos a este video de Windows 11 donde vamos a personalizar el menú inicio y la barra de tareas tal cual como lo hacíamos en Windows 10, dándole esa personalización que lamentablemente aquí en Windows 11 ni siquiera está dentro de sus opciones. Para ello vamos a utilizar esta herramienta que se llama Explorer Patcher. La encontrará en la descripción de este video y simplemente es cuestión de darle en la parte inferior donde dice leer más y luego en el apartado descargar aquí. Luego le damos al apartado conservar y conservar datos de todos modos. Una vez esté descargada la vamos a ejecutar como administrador y prácticamente de manera automática la barra de tareas cambia. Le vamos a dar clic contrario y aquí vamos a ir al apartado de propiedades para que salga esta ventana desde la cual vamos a poder configurar y personalizar nuestra barra de tareas y menú inicio tal cual como lo hacíamos en Windows 10. La primera opción es la que nos permite transformar y modificar el estilo de la barra de tareas. Desde la siguiente opción podemos personalizar el estilo del botón de inicio y en la parte inferior vamos a encontrar una opción que nos permite modificar el tamaño de nuestra barra de tareas y para aplicar los cambios le damos al botón reiniciar el explorador. Las siguientes funciones son las que nos permiten desanclar el icono de búsqueda y el de visualizador de tareas. Con la siguiente opción vamos a poder decidir si vamos a dejar nuestra barra de tareas del lado izquierdo, del lado derecho, por defecto e inclusive en la parte inferior también vamos a encontrar la opción de ocultar automáticamente la barra de tareas. Otra opción que me gusta mucho es la de poder restaurar al menú contextual de Windows 10, ya que aunque el menú contextual de Windows 11 está renovado, hay que hacer más pasos para una misma función. También contamos con una opción que nos permite modificar el menú inicio para poder dejar el menú inicio en dos secciones con una lista de aplicaciones, lo cual nos permite adaptar el tamaño del menú inicio a nuestras preferencias e inclusive tenemos un apartado específicamente para la ventana del explorador de Windows donde vamos a poder recuperar ese espacio que estamos perdiendo en la versión de Windows 11, donde debido a esta iconografía es mucho el espacio que se está perdiendo en una ventana. Esa opción la modificamos desde el apartado de explorador donde dice control de interfaz y aquí seleccionamos si queremos Windows 10 o mantener Windows 11. La desventaja es que aunque ganamos de nuevo la apariencia de las funciones de Windows 10, también perdemos la función de múltiples pestañas en una sola ventana. Al finalizar todas las configuraciones, quedaría algo como lo que estás viendo en pantalla. Windows 11 con la barra de tareas, el explorador y el menú inicio al estilo de Windows 10. Para terminar, esta aplicación también nos permite exportar e importar un estilo de personalización que ya querramos con todas las configuraciones de una vez listas, lo que nos permite adaptar el estilo a nuestras necesidades y gustos y poderlos llevar a cualquier parte. Recuerde que si le gusta este tipo de contenido, no duden en apoyarnos con su me gusta, suscribiéndose, compartiéndole a todo aquel que le sea de utilidad y dejando su opinión en la caja de comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Chao pues.